Soy Almudena y voy a contar la historia de Marcus van Wyk. Mi nombre es Marcus van Wyk. Soy un chico holandés de 28 años. Antes vivía en Maastricht, Holanda, con mis padres Arnold y Bernadette, y al final he terminado viviendo en Francia. Os voy a contar mi historia. Todo empezó en 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, por lo que la desesperación empezó a ser la protagonista de por todas partes. Recuerdo ver a mi abuela, a mi madre y a mi hermana Mary rezar por los que habían muerto y por los que iban a morir. Voy a explicaros brevemente cómo comenzó todo esto. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado entre Alemania, Italia y Japón y Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. Fue provocada, aparte de otras muchas cosas, por la ambición de Hitler, Mussolini e Hirohito, por el predominio económico y político del planeta. En septiembre de 1939 los alemanes invadieron Polonia. Poco después atacaron Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Puedo decir que este año fue, es y será el peor año de mi vida. No hay día que no recuerde alguno de los tantos malos momentos que me sucedieron en aquellas fechas. Había sido una noche tranquila, o al menos eso parecía. Mi peor pesadilla comenzó cuando me fui a mi habitación a dormir. El silencio predominaba aquella noche hasta que, de repente, empecé a escuchar pasos a la vez, como en una marcha. Al principio creía que era un sueño, pero estaba equivocado, eran los alemanes. Un golpe seco tiró abajo la puerta principal de mi casa, y una gran cantidad de soldados entraron hablando claramente alemán. Invadieron mi casa, les escuchaba subir las escaleras y yo, desesperado, buscaba algún sitio en el que esconderme, pero sabía que igualmente me iban a encontrar. Me escondí detrás de la puerta. Había una especie de hueco en la que era muy difícil de verme. Los alemanes subieron a la segunda planta. Vi cómo cogieron a mi padre por la espalda y se lo intentaban llevar a saber dónde. Mientras tanto, mi madre gritaba y lloraba a la vez como nunca la había visto. Mi hermana Mary había desaparecido, pero ni siquiera sé dónde se escondió. Pienso que ella se dio cuenta antes que yo de que los alemanes venían. Podía ver por un pequeño agujero que había en la puerta. Un alemán cogió a mi madre y le empezó a gritar. Intuyo que le estaba preguntando por mí, porque cuando la soltó empezó a buscar por todas partes hasta que desgraciadamente me encontró. Nada más encontrarme comenzó a gritarme en alemán, idioma que yo desconocía totalmente, así que obviamente no lo entendía. Mi madre intentó ayudarme, pero una gran cantidad de soldados la retenían, así que los alemanes me llevaron con ellos. Recuerdo la imagen de mi madre llorando intentando salvarme desesperadamente, pero no pudo. Cuando los alemanes me estaban sacando de mi casa, vi que Mary estaba escondida en uno de los armarios de la cocina. A día de hoy me sigo arrepintiendo de no haberme escondido ahí o al menos en otro lugar. No entendía por qué los alemanes nos habían obligado a ir con ellos, ya que mi país se mantenía bastante neutral durante la guerra. Los alemanes nos hicieron subir a un gran coche. Mi padre estaba bastante calmado, la verdad, y yo no entendía por qué. Me acerqué como pude y le pregunté que por qué habían venido a por nosotros. Me explicó que él y mi madre eran alemanes y además de eso, judíos, que lo llevaban de manera muy discreta, pero que en Alemania estaba muy mal visto, y por eso huyeron a Holanda, donde mi hermana y yo nacimos. Me quedé impactado porque primero nunca había dicho nada de que eran judíos, y segundo, no entendía nada de lo que estaba pasando. Papá también me dijo que nos estaban llevando a un lugar donde meten a los judíos y que iba a tener que ser muy fuerte. Pero cuando me dijo eso, el miedo me pudo y empecé a llorar. Me pidió que me calmara y así hice. Varios días después llegamos a un lugar en medio de la nada. Recuerdo el pánico según me acercaba al llamado campo de concentración, preguntándome, ¿ahora qué me van a hacer? Sin tener a mi madre para que me consolara, pero las cosas empeoraron. Me separaron de mi padre nada más llegar. Recuerdo gritar el nombre de mi padre tan fuerte que me quedé sin voz. Yo seguía sin entender nada, y encima estaba en un lugar desconocido, con gente desconocida y aún peor, solo. Ya en el primer día, cuando me separaron de mi padre, tuve que aprender mi nuevo nombre, A2860, mi nuevo domicilio, el número de la diminuta habitación en la que me encontraba, todo en un idioma que para mí era completamente desconocido. En unos pocos días aprendí a cuidar de la poca comida que me daban, aunque los mayores se preocupaban por mí, y casi siempre que veían que no tenían comida, partían su pequeño trozo de pan y me lo daban, solo para que yo no pasara hambre. Echaba de menos a mi familia, mis amigos, mi casa, echaba de menos mi vida. No había día que pasara que no llorara o que no tuviese hambre. Me acuerdo de que la vida allí era muy dura, de que nos hacían trabajar de manera inhumana, incluso cuando llovía teníamos que trabajar al aire libre, mientras el fuerte viento nos golpeaba. Cada mañana que me despertaba me aseguraba de que no era una pesadilla, pero luego me daba cuenta de que era la realidad, y cómo no lloraba. Nos hacían trabajar mucho, dormíamos poco y yo seguía intentando aprender el idioma, porque cada vez que un alemán me decía algo y yo no lo entendía, me castigaban.
Ni siquiera sé cuántos meses o a lo mejor años pasé allí dentro. No teníamos relojes, eso era un lujo que nosotros no nos podíamos permitir. Finalmente, meses o años más tarde, en enero de 1945, los soviéticos liberaron campos de concentración. Después de esto busqué a mi padre, estaba muerto, así que durante un largo de tiempo busqué a mi familia, pero ni siquiera sabía dónde estaban, así que no sé cómo me fui a Francia. A día de hoy estoy casado y en unos meses tendré una hija, pero a pesar de eso no hay día que pase sin miedo o que la tristeza me invada al recordar todo esto. Pagaría lo que hiciera falta para pasar una hora sin pensar en aquello, pero la vida es injusta, así que trato de no torturarme tanto, ser más agradecido y valorar lo que tengo, pero puedo permitirme decir que nunca seré del todo feliz.